Bienvenidos a las cápsulas de ejercicios y problemas de la clase número 9 de Química y Doyaga. En este caso vamos a hablar del ejercicio número 21 que se encuentra en la guía de ejercicios número 9 dentro de la unidad número 9 llamada Soluciones 1. Bueno, el ejercicio nos dice: todos los océanos del planeta absorben un tercio de las emisiones humanas de dióxido de carbono. Las emisiones de dióxido de carbono aumentan año a año debido al alto consumo de combustibles fósiles. En 1990 fueron emitidas 20.878 mil millones de toneladas de dióxido de carbono y en el 2005 la emisión ascendió a 26.402 mil millones de toneladas. O sea que hubo un aumento del 1,7% por año durante ese periodo. La disolución masiva de dióxido de carbono en los océanos provoca una disminución del pH del agua, haciendo que el agua sea más ácida, disminuyendo la concentración de carbonatos y afectando al ecosistema marino. La fracción molar del dióxido de carbono en la atmósfera en la época preindustrial era de 275 ppm, es decir, micromoles de dióxido de carbono sobre moles de gases totales del aire. Y en el 2020 este valor alcanzó los 416 ppm. Entonces el ejercicio nos pide indicar cuál fue la variación de la concentración molar de dióxido de carbono en los océanos durante este periodo. Y como dato nos da la constante de Henry para el dióxido de carbono a 25 grados centígrados y nos dice que consideremos una presión atmosférica total de una atmósfera. Una posible estrategia para comenzar a resolver el ejercicio sería: primero, identificar las sustancias de la solución. Luego, comprender las unidades de concentración utilizadas. Después, obtener la molaridad del gas utilizando la ecuación de la ley de Henry. Y por último, interpretar el resultado según el contexto. Bien, como lo primero que tenemos que hacer es identificar a las sustancias de la solución, vemos que en nuestro caso la solución va a ser el aire y el soluto va a ser el dióxido de carbono. Fíjense que es un compuesto que tiene dos moléculas de oxígeno unidas por enlaces covalentes dobles al átomo de carbono. Este tipo de gas presenta una molécula no polar. Una vez identificado al dióxido de carbono como el soluto, vamos a ver en qué unidad de concentración me la dieron. Y en este caso nos la expresaron como fracción molar, donde la fracción molar estaba expresada como micromoles del soluto sobre moles totales. Y por eso decía 275 ppm, para indicarnos esta relación entre micromoles de soluto sobre moles totales. Para una parte más adelante del ejercicio vamos a necesitar que esta unidad de fracción molar no tenga la expresión de ppm, por lo tanto vamos a realizar el pasaje necesario. Vamos a plantear que estos 275 micromoles equivalen a 2,75 por 10 a la menos 4 moles. Por lo tanto, ahora la fracción molar sin tener la unidad de ppm sería de 2,75 por 10 a la menos 4. Lo mismo vamos a plantear para la fracción molar del dióxido de carbono en el año 2020, donde en este caso era de 416 micromoles de dióxido de carbono sobre moles totales. Para realizar la equivalencia hacemos el pasaje de micromoles a moles y fíjense que nos da 4,16 por 10 a la menos 4 moles. Bien, sobre moles totales, siendo la fracción molar entonces del dióxido de carbono en el año 2020 de 4,16 por 10 a la menos 4.
Dentro de las lupitas que tienen abajo, fíjense que van a tener una noticia que habla sobre el cambio climático y les da algunos datos en gráficos animados sobre qué países fueron los que más afectaron al cambio climático en relación a cuánto estuvieron produciendo de este dióxido de carbono, que es un gas que tiene este efecto. Fíjense que los gráficos son muy ilustrativos, están buenos y son bastante actualizados. Bueno, ahora, para poder conocer la concentración molar a partir de la fracción molar, vamos a tener que plantear la ecuación de la ley de Henry, la cual nos dice que la concentración molar del gas, es decir, la molaridad del gas, la vamos a poder obtener si multiplicamos la constante de la ley de Henry por la presión parcial del gas en solución, que obviamente la presión parcial del gas la vamos a poder calcular con una ecuación que ustedes ya conocen, que es que la presión parcial es igual a la fracción molar de ese gas por la presión total. Bien, la constante de Henry nos la dieron como dato y dijimos recién que la presión parcial en cada una de las etapas la vamos a tener que calcular a partir del dato de fracción molar que nos dieron al principio. Por lo tanto, como un paso siguiente, vamos a calcular cada una de las presiones parciales de dicho gas en las dos situaciones. Como nos dan como dato que la presión atmosférica o total es de una atmósfera y yo la fracción molar ya la recalculé para tenerla en la unidad correcta, voy a poder plantear que en la etapa preindustrial la presión parcial del dióxido de carbono es igual a una atmósfera por 2,75 por 10 a la menos 4, dándome 2,75 por 10 a la menos 4 atmósfera, la presión parcial del gas en esa época. Ahora, en el año 2020, lo mismo, pero con la fracción molar de dicho año, una atmósfera por 4,16 por 10 a la menos 4 por una atmósfera. Por lo tanto, fíjense que la presión parcial de ese gas en el año 2020 me da 4,16 por 10 a la menos 4 atmósferas. Bien, una vez que nosotros tenemos entonces el dato de las presiones parciales de los gases en cada una de las épocas, procedemos a aplicar la ley de Henry para conocer la molaridad del gas. En el caso de la época preindustrial, vamos a tener que multiplicando la constante que nos la daban como dato por la fracción molar, me da que en esa época la concentración molar del gas era de 1,05 por 10 a la menos 5 mol sobre litro. Es decir, 1,05 por 10 a la menos 5 molar. Como va a ser mucho más fácil manejarnos con números que sean más redondos para poder plantear la relación entre una época y la otra, vamos a pasar este dato de molar a micromolar. Entonces, es tan simple como plantear que si yo sé que un mol son 1 por 10 a la sexta micromoles, es decir, 1.000.000 de micromoles, estos 1,05 por 10 a la menos 5 moles, que estaban en la molaridad que acabamos de calcular, van a equivalerse a 10,05 micromoles. Por lo tanto, yo voy a decir que esta molaridad equivale también a 10,5 micromoles litro, es decir, 10,5 micromolar. En el año 2020 vamos a realizar el mismo planteo. En este caso nos da 1,58 por 10 a la menos 5 mol sobre litro. Vamos a plantear la equivalencia como acabamos de realizar y nos va a dar que la molaridad en este caso va a ser de 16 micromoles por litro, es decir, va a ser de 16 micromolar. Concluyendo, vemos que la concentración molar obtenida en la etapa preindustrial
es de 10,5 micromolar. En cambio, en el año 2020 se obtiene una molaridad del dióxido de carbono de 16 micromolar. Esto quiere decir que la cantidad de dióxido de carbono con el pasar de los años aumentó más de un 50%. Bueno, finalizando, como siempre les dejo la bibliografía. Recuerden que dentro de la bibliografía van a poder leer de nuevo lo de la ley de Henry. Sé que es un caso especial y nada más. Eso es todo, gracias.